les bendiga, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Hoy tenemos un tema muy lindo para compartir. Vamos a estar hablando de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuáles son para mí? ¿Cuáles son para los demás? ¿Qué promesas hizo Dios a su pueblo? ¿Hay promesas para aquellos que no conocen de Cristo o que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Estas y muchas otras preguntas vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras. ¿Qué tiene que decirnos el Señor sobre esto? Pero antes de comenzar vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios para que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé entendimiento. Señor, te damos gracias en este precioso momento por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque, como vamos a ver en tu palabra, tus promesas se cumplen día a día en nuestras vidas. Gracias porque todas esas promesas aplican a cada uno de nosotros. Guíanos en este estudio, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia habla mucho de promesas. Es más, vamos a estar viendo que Dios es un Dios de promesas. Pero, ¿qué es una promesa? ¿Qué significa hacer una promesa? Una promesa es un pacto, un compromiso que una persona toma con otra a través de una palabra dicha. Al comprometerse a cumplir una acción determinada. Una promesa es una actitud que nace de la voluntad personal que yo o cualquier otra persona hace con un amigo, una amiga, quizás un desconocido, un familiar, ya sea donde las dos partes se comprometen a cumplir algo o donde solo una de las partes es la que se compromete a realizar esa acción. Encontramos que se hacen promesas o pactos en toda relación, entre padres e hijos. Se hacen promesas entre hermanos, se hacen promesas entre amigos, entre esposo, esposa. Se hacen promesas solemnes, como en el caso del matrimonio. Tanto el hombre como la mujer se prometen amarse el uno al otro y estar juntos hasta que la muerte los separe, no importando las circunstancias que llegaran a pasar. Otro ejemplo, dos niños se prometen amistad de por vida, o quizás se hace promesa de guardar un secreto. Y qué bien se siente, ¿verdad?, al saber que podemos confiar en otra persona, que podemos decirle algo a lo mejor feo de nosotros y que esa persona va a cumplir lo que prometió y no va a divulgar lo que uno le dijo. Pero también qué decepción sufre el ser humano cuando se da cuenta que la persona que le prometió algo falla y no lo hace. Que la persona que había prometido no decir o divulgar lo que nosotros confiamos en esa persona, lo ha divulgado y ha quebrado la promesa que había hecho. ¿Cuántas veces cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros amigos, hacían una promesa, la cual después no podían cumplir? Pero ¿cuántas veces nosotros
hicimos promesas de las cuales no las pudimos mantener. Pero hoy vamos a ver que hay un ser, una persona, que siempre cumple lo que promete. Y si usted dijo, yo sé, ¿es Dios? Sí, tiene razón, es Dios. Dios, como mencioné hace un momento, es un Dios de promesas. Y Dios es un Dios que siempre cumple lo que promete. Si usted me quiere acompañar al libro de Números, el capítulo 23, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Hoy a través de la palabra de Dios vamos a ver que no hay nadie más en que podamos confiar plenamente con todo nuestro ser que en Dios, porque Él tiene el poder para cumplir todas las promesas que ha hecho. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios nos muestra que Dios no cambia de opinión. Dios no dice voy a hacer esto y al otro día cambia y dice no lo voy a hacer. Dios no es hombre, como leímos recién, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él va a hacer lo que dijo. Y como vamos a ver, encontramos sus promesas a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las promesas de Dios son muchas. ¿Cuántas promesas hay? Es sorprendente saber que la Biblia contiene más de 3000 promesas. Y agradecemos, ¿verdad?, a todos estos hombres y mujeres que día a día escudriñan la palabra de Dios, indagan, y por eso se llegó a saber que la Biblia tiene más de 3000 promesas. Las promesas de Dios son una muestra de su amor y la misericordia que Él tiene para la humanidad, pero también la muestra de su inmenso y asombroso poder. En la Biblia encontramos que hay promesas individuales y promesas de carácter general. Hay promesas para que disfrutemos en nuestra vida terrenal y también hay promesas para que disfrutemos en la eternidad. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las promesas de Dios. El tiempo de Dios no es el nuestro. En esta sociedad donde todo se quiere conseguir instantáneamente, es muy difícil esperar al tiempo de Dios. Y vamos a mencionar algunos ejemplos. Acordémonos cuando tuvieron que esperar Abraham y Sara para que Dios cumpliera la promesa que le había hecho de que iban a tener un hijo. ¿Se tardó? Por supuesto que sí. ¿Y en el camino llegó la desesperación? Sí. ¿Se equivocaron? También. Pero la palabra de Dios nos muestra que la promesa de Dios se cumplió cuando nació Isaac. En la Biblia encontramos promesas condicionales y también promesas incondicionales. ¿Qué es una promesa incondicional? Es cuando su cumplimiento no depende de nuestra respuesta o de nuestro comportamiento, sino que depende solo de Dios. ¿Y cuáles son las promesas condicionales? Las promesas condicionales son aquellas
las cuales se requiere una acción de nuestra parte para recibirlas, es decir, tiene un requisito. En la palabra de Dios encontramos promesas que Dios hizo para toda la humanidad en general. Como vimos recién, esa es una promesa incondicional. Y una de ellas, por ejemplo, es la que Dios le hizo a Noé y a su familia, e incluidos ahí estábamos todos nosotros, cuando bajaron del arca, después del diluvio. Allí en Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 11, dice de esta manera: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y aparte, Dios no solo le hizo una promesa a Noé, sino que le dio una señal. Una señal para que no solo Noé y su familia, sino todos nosotros estuviéramos seguros de que Dios la iba a cumplir. Mire lo que dice allí los versículos 12 al 16. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, y dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y cómo la disfrutamos hoy día. Cada vez que llueve, sabemos que luego va a salir el arco iris. Cada vez que miremos el arco iris, cada vez que después de una lluvia podamos ver ese precioso arco con esos preciosos colores, acordémonos que esa fue la primer promesa que Dios le hizo a Noé cuando salieron del arca. Vamos a ver ahora qué es una promesa condicional. Una promesa condicional la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Allí encontramos una promesa de bendición condicional. Dios iba a bendecir a su pueblo si es que éste obedecía. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y después, si usted quiere seguir leyendo los versículos que siguen, va a ver la lista de todas las bendiciones que Dios promete a su pueblo si éste obedecía. Pero en el versículo 15 también leemos las consecuencias de no obedecer. Fíjese lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y si usted también sigue leyendo las maldiciones que iban a llegar al pueblo de Israel por desobedecer, vemos que son trágicas y que lamentablemente se cumplieron a través de la historia del pueblo de Israel. Pero en la Biblia también vemos que hay promesas que Dios hizo solo a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Según la Biblia, son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Si puede acompañarme, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y dice de esta manera: Mas a todos los que le recibieron, esto es a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y también hay promesas que Dios hizo solo al pueblo de Israel. Un ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Y dice así: Y dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué hermosa promesa! ¿Se ha cumplido todavía esa promesa? No, todavía no, pero se va a cumplir. Lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué otras promesas encontramos en la palabra de Dios? Encontramos promesas de perdón, promesas de vida eterna, promesas de paz, promesas que siguen vigentes para todo aquel que las quiera recibir. Y estas promesas tienen que ser un descanso para nosotros, tienen que ser un aliento, tienen que ministrarnos cada día mientras caminamos en esta vida tan llena de dolor, tan llena de pecado, una vida que la mayoría de las veces pensamos que es sufrimiento. En ese caso tenemos que recurrir a las promesas de Dios. Y hace un momentito hablamos de que la palabra de Dios nos ha dado una promesa de salvación. ¿Y cuál es esa promesa de salvación? Una promesa que Dios hizo a toda la humanidad. Una promesa de redención. La encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice así: Cuando Adán y Eva, esto es cuando Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecen y comen del fruto del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Y dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros sabemos que la simiente de la mujer fue Jesucristo. Jesucristo en estas palabras, Dios en estas palabras nos da la promesa de que iba a venir un Salvador, que iba a venir un ser que iba a destruir las obras de Satanás. ¿Cuál fue la obra de Satanás? El separarnos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, fue aquel que restauró esa relación que se perdió en el jardín del Edén. Y en esas palabras Dios estaba declarando la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y podríamos citar otros versículos donde podemos ver que Cristo es aquel que vino a redimirnos del pecado. Pero yo quiero leerte un versículo más. Y lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7. Y dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en esta hora, mi pregunta para el oyente que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador: ¿no te gustaría recibir esa promesa de salvación? Y junto con esta promesa de salvación recibir todas aquellas promesas que están en la Biblia. Si nunca has hecho esta oración, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te invito hoy a que lo hagas. Yo te invito a que en esta tarde puedas abrir tu corazón y que puedas hacer de Cristo tu Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, yo voy a hacer una oración y te pido que repitas después de mí. Es esta oración que generalmente se llama la oración del pecador, recibiendo a Cristo como tu Señor. Si quieres, cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, vengo a tu presencia, reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que nunca te he dado lugar en mi vida como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco, Señor, que te necesito, porque he vivido una vida que no agrada a Dios. Señor, en esta hora yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados y me haga una nueva criatura. Te doy gracias por esta promesa de salvación que pones en mis manos en esta hora. Y gracias por todas las otras promesas que en este momento pasan a ser mías por medio de esta confesión de fe. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y porque has muerto para darme libertad del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres una nueva persona. Allí la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios que todo aquel que viene a Cristo es hecho una nueva criatura. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura y pasa a ser un hijo de Dios y por consiguiente
recibe todas las promesas y toda la herencia del Padre como hijos. Espero que este estudio te dé ánimo, te ayude a seguir adelante, no importa qué prueba estés pasando. Las promesas de Dios son firmes, son verdaderas. Y acuérdate de esto, el Señor no miente y Él no se arrepiente. Que el Señor te bendiga y nos encontramos la próxima semana.